Gracias por acompañarnos. Esto es Círculo de Poder. Yo soy Rolando Lara y el día de hoy y a partir del día de hoy, todos los martes y jueves de 6 a 7 de la noche estaremos analizando la información más relevante que ha ido aconteciendo en las últimas horas de la voz de los líderes de opinión. Pero si me permite, antes de entrar de lleno en el tema de la información y sobre todo del análisis político, si me permite, voy a saludar a mi equipo de trabajo, empezando como debe ser, a las damas primero. En controles a Erika, que nos está haciendo favor de estar ayudándonos para que estemos aquí en las ondas hercianas, acompañándolo. También a mi escudero y mi productor de toda la vida, Héctor Juárez, que está ayudándonos para el tema en redes sociales, que nos puedan ver porque somos multiplataforma. Y al último, y no por eso menos importante, a mi querido amigo y el políticamente siempre correcto Jorge Mata. ¿Cómo estás, Jorge? Mi querido Rol, qué gusto saludarte a ti y a todo nuestro gran auditorio, al equipo de producción. Es un gusto, Rol, iniciar esta gran aventura en el medio radiofónico. Y bueno, lo importante es que tenemos a los líderes de opinión de este estado. Sí, claro, y regresamos otra vez a radio. Hemos estado en dos ejercicios muy interesantes, en otras radiodifusoras muy bien, y la verdad es que yo lo decía hoy, lo posteaba, ¿no? Después de las redes sociales, por supuesto, que son el medio que más me gusta, la radio es de mis medios consentidos, la inmediatez, el tema de poder estar acompañando a la gente, es importante, y efectivamente este espacio es un espacio de análisis político propositivo, incluyente y democrático. A final de cuentas, aquí no hay colores ni sabores, aquí simplemente todas las voces son escuchadas con la objetividad que debe ser. Así es, sin lugar a dudas, los líderes de opinión que van a estar en nuestro programa acompañándonos, Rol, la idea es eso, platicar y que nos digan cuál es la realidad de nuestro estado del día de hoy, de los temas trascendentales, porque sin lugar a dudas, hoy en día lo que necesitamos es estar ciertamente muy informados de lo que está sucediendo, ¿no? Sí, por supuesto, y además, qué mejor que de la voz de los líderes de opinión que tienen no solamente la percepción, tienen la información real que nos ayuda a tener un panorama un poquito más amplio. Pero si me permites, Jorge, pues de una vez vamos dándole forma al asunto, ya, porque hay que decirlo, no lo vamos nuestro padrino. No vamos a balconearlo, pero hay que decirlo que muy puntual llegó, estaba programado 15 minutos después, y llegó antes, y de una vez hay que darle la bienvenida, hablando de corrupción y del tema de corrupción y el ataque a la corrupción, de Gerardo Becerra, en este caso es asesor anticorrupción del gobierno del estado. ¿Cómo estás, Gerardo? Como siempre, gracias, y gracias ahorita en este espacio. No, Rolando, por favor, la verdad que me siento, ahora sí que soy un privilegiado de estar en este primer programa, a mi amigo Chacho, de tantos años, ¿no? De algunas luchas sociales. A Héctor también ya tenía el gusto de haberlo visto desde la cuestión de las redes sociales. Sí, hace como 3 años. Y bueno, me siento en casa porque también con Jorge Barrios, ¿no? Sí. Soy un buen amigo de hace muchos años y pues aquí estoy, muy comprometido con este nuevo proyecto. Gracias, Gerardo. La verdad es que eres el padrino en este arranque. Les va a ir bien, les va a ir bien. Que eche el bolo. Les va a ir muy bien. Ya es garantía. Muchas gracias, Gerardo. Oye, Gerardo, Mata, a nuestra audiencia, lo primero que pasa cuando platicamos del tema de corrupción en el Estado, nos vienen un par de nombres, ¿no? Podría empezar al revés, es más, si quisieras, ¿no? Graco Ramírez, ¿y qué les viene primero a la mente? El tema de la corrupción, desgraciadamente, asumiendo y privilegiando la presunción de inocencia, como siempre se debe hacer la información, y el tema de la corrupción y los antecedentes que hay en este Estado han sido durísimos. Y arranca el gobierno de Cuauhtémoc Blanco hace casi 3 años, y una de los pilares en su discurso era el ataque a la corrupción directamente, y hacia los antecedentes evidentes que había de este asunto. En ese sentido de ideas, pues te encomiendan a ti una parte fundamental del seguimiento al asunto de la corrupción. Y la primera pregunta que te quiero hacer yo propiamente es, ¿en dónde estamos parados esto? Bueno, yo creo que hay que empezar desde el principio, y déjame decirte, Cuauhtémoc Blanco y una serie de personajes que además, lo digo abiertamente, nos sentábamos a dialogar y a reflexionar el asunto de la corrupción y de algunas otras cosas más en el gobierno de Graco Ramírez, en la oficina del señor obispo Cuernavaca, ¿no? De don Ramón Castro, hay que decirlo. Y de ahí nació la idea de que, voy a decir algo muy duro, pero lo voy a decir, de los personajes que nos sentábamos en esa mesa, nos sentamos varias veces, y siempre dijimos y acordamos entre todos que de esa mesa iba a salir el próximo gobernador del estado, y no nos equivocamos. De esa mesa salió Cuauhtémoc Blanco Bravo como candidato y posteriormente fue gobernador del estado como tal. Y bueno, dentro de este acuerdo y de este compromiso que habíamos celebrado en esa mesa, la mesa de la catedral que yo le llamo, bueno, pues se había hablado muy seriamente de perseguir este asunto de corrupción.
qué tanto le había pegado al estado de Morelos, porque desgraciadamente el gobierno de Graco Ramírez se distingue por ello, por un asunto de corrupción muy fuerte, por un asunto de nepotismo muy fuerte, y donde, bueno, una vez que el gobernador Cuauhtémoc Blanco llega, bueno, pues hace honor a su palabra. A mí me nombra en un inicio como asesor anticorrupción, que es un puesto, además yo lo debo decir, que no existe, digamos que en el organigrama como tal, pero me hace director general de análisis estratégico de la gobernatura. Sí. Y entonces de ahí, con ese término estratégico, me da la oportunidad a mí, de acuerdo a lo que dice la propia descripción del puesto, de poder meter la nariz en el buen sentido donde yo lo crea. O sea, normativamente te abre la puerta. Así es. Y lo hemos hecho. Y hemos integrado un montonal de carpetas y las hemos puesto junto con mi amigo Samuel Sotelo, que es digamos que el gurú jurídico del gobierno del estado. Que es el consejero jurídico actual. Sí, claro, el consejero jurídico actual. Hemos hecho cosas juntos y hemos logrado, fíjense bien, lo digo también con mucho respeto, un buen trabajo con la Fiscalía Anticorrupción. A mí el fiscal Juan Salazar me puso de enlace con la subfiscal Guadalupe Flores Servín, que es una mujer valiente, que es una mujer que conoce muy bien el asunto del derecho penal, y con ella me he venido entendiendo desde hace muchos años. Desgraciadamente, hay que decirlo, para todas estas gentes que están señalados, bueno, pues la pandemia les vino como anillo al dedo, ¿no? A ellos sí. A ellos sí, porque finalmente los términos se pararon, porque finalmente tanto la Fiscalía como la propia oficina de análisis estratégico, que depende de la oficina de José Manuel Sanz, pues también nos tuvimos que ir a casa. O sea, estuvimos tratando de trabajar desde la casa. No fue fácil el seguir integrando las carpetas, pero finalmente quiero decirles a la gente que sí hemos cumplido a pie juntillas. Creo que el gobernador Cuauhtémoc Blanco tiene la cara en alto, ¿no? Porque creo que la gran mayoría de las escenas o escenarios de corrupción del gobierno del exgobernador Graco Ramírez ya están en manos de la Fiscalía Anticorrupción. Este trabajo que has venido desarrollando, Gerardo, ¿no ha inhibido de alguna forma que los procesos continúen, digo, independientemente de lo que estás haciendo hoy, con el trabajo de todos los días? O sea, es decir, hoy la gente hacia adentro del gobierno del Estado está dándose cuenta que se está trabajando y que se está avanzando, ¿no? Sí, sin duda. Y aparte déjame decirte, porque tenemos de parte del presidente López Obrador, de lo cual yo me siento muy orgulloso, fíjense bien, de pertenecer a esa corriente. Y yo siento que aquí no vamos a hablar de partidos, no, pero finalmente, bueno, yo vengo de una corriente de lucha izquierda, donde sí, claro, yo conozco a Andrés Manuel. O sea, de izquierda eres. Sí, por supuesto, sí, desde 1996, en aquella lucha de general durante muchos años. Así es, recorriendo las calles de Cuernavaca, de Carrillo Lea. Y bueno, finalmente creo que hemos venido cumpliendo con este discurso anticorrupción del propio presidente de la República, porque también desde el gobierno del Estado se tiene que mandar un mensaje muy claro de que, si bien es cierto hubo mucha corrupción en el gobierno de Graco Ramírez, no debe de existir corrupción en el gobierno de Cuauhtémoc Blanco. No, por supuesto. ¿No? Entonces, el mensaje es muy claro y hemos venido trabajando junto con la secretaria de la Contraloría, de que las cosas deben de ir por el lugar donde deben de ir. Y el que no lo haya entendido, bueno, pues se está llevando jalones de orejas muy fuertes. Oye, Gerardo, si no tienes inconveniente, vamos a corte y seguimos hablando del tema, porque hay mucha tela donde cortar. Con mucho gusto. ¿Te parece? Gracias por continuar con nosotros aquí en Círculo de Poder, y estamos hablando con el asesor anticorrupción Gerardo Becerra. Gerardo decía cuando hacíamos el corte que hay mucha tela de donde cortar. Pero una de las inquietudes que mucho vemos en redes sociales y en las entrevistas que tenemos es que hay gente que dice que es mucho ruido y pocas nueces, que muchas posturas, muchos señalamientos, y propiamente pues ya no sé cuántas entrevistas hemos tenido tú y yo en este espacio, pero siempre dicen, la semana que viene algo duro, ¿no? Y definitivamente sí sale la nota y luego no pasa nada. Y entonces toda la gente dice, bueno, pues entonces ¿va a pasar o no va a pasar? Y estamos hablando de temas delicados, porque algo que hablamos fuera del aire es que a Graco Ramírez se le puede echar muchas cosas, porque no de tonto sabía operar sus situaciones, y hay un tema de presunción de inocencia, el articular todas las investigaciones, y no solamente hacia él, también hacia su gente, y mucha gente dice, bueno, ¿va a haber algo o todo va a terminar en un asunto mediático? No hay crimen perfecto, que quede claro. Y que queda sentado desde el programa. Así es, no hay crimen perfecto. Yo me aventé hace poco
un dime y direte, que aparte lo hice con un querido amigo mío, que es el licenciado Sotelo, donde él dice que voy a tenerme que esperar sentado, ver procesado a Graco Ramírez, y yo le decía que no, porque yo tengo conocimiento de las carpetas y él no. Entonces, yo sé también, yo no soy abogado, yo soy licenciado en administración de empresas, pero mis 63 años de edad y estas canas que tengo no están pintadas. Entonces sé perfectamente lo que hablo. Y bueno, sí es cierto, pero yo quiero dejar muy claro, sobre todo al auditorio que nos hace favor de escucharnos, la pelota ya no está en nuestro campo, en nuestro lado. Está del lado ya del Poder Judicial en muchos lados, y por el otro lado ya está también en la Fiscalía Anticorrupción. O sea, hay muchas carpetas. De hecho, el lunes pasado lo hicimos público. Se judicializaron 12 carpetas, 11 que tienen que ver con la Secretaría de Hacienda anterior y la Tesorería, de empresas fachadas, más de 412 millones de pesos que se esfumaron del erario, y uno más de la Secretaría de la Cultura por 5 millones de pesos. Ahora, ¿a quién le toca? Bueno, pues le toca al Poder Judicial ya dar las citas para que haya las audiencias necesarias, y que finalmente, si hay los elementos como tales, tú hablas de la presunción de inocencia, por supuesto, pero nosotros confiamos en que todos estos personajes que están nombrados en cada una de las carpetas van a ser sometidos a proceso. No tenemos ninguna duda de ello. Y el tiempo va a ser el mejor juez, Gerardo. Sí. La realidad es que hoy en día no debería, y lo platicamos también fuera del aire, hoy en día no puede haber corrupción en este gobierno. Y no lo hay, déjame decirte, porque, a ver, nosotros provenimos de un esfuerzo de muchos años de Andrés Manuel López Obrador, y es un esfuerzo que nos deja muy claro que la corrupción no está en nuestro vocabulario. O sea, a ver, la corrupción, no es como el estar embarazado o no estar embarazada. Así es una palabra absoluta. O sea, no puede haber corrupción de ninguna manera. Entonces, bueno, tenemos que dar el ejemplo, como lo hemos venido dando en el gobierno de Cuauhtémoc, de que no hay corrupción, y que no solo eso, sino que perseguimos cualquier indicio que se tenga. Y qué mejor ejemplo de lo que estamos haciendo con el gobierno anterior de Graco Ramírez. Hay cosas muy duras, señores, muy difíciles. O sea, estamos hablando de un ejercicio abusivo del poder por parte del exgobernador, porque estuvieron de por medio familiares muy cercanos a él. Recordemos al famoso hijastro, ¿no? Donde está más que comprobado, cuando menos de mi parte, que el señor parecía que recibía cantidades muy importantes en las compras, y había otras situaciones muy complicadas que ya están en manos de las fiscalías. Recordemos que la primera denuncia que presenta Cuauhtémoc Blanco, y ahí sí me lleno mucho de orgullo, la presenta junto conmigo, o yo junto con él, como le quieran llamar, partiendo de esta base de la idea de la mesa de la catedral, y la presentamos en la CEIDO, y tiene que ver con la compra de inmuebles a nombre de personajes cercanísimos del exgobernador Graco Ramírez. Hablamos de uno de sus hijos y de su esposa, y que eso finalmente está ya en manos de la CEIDO, de la FEIDO creo que le llaman en este momento, y que yo estoy seguro y cierto que el día de mañana, lo digo como una condición a futuro, es muy posible que llegue a judicializarse. O sea, sí es cierto, y hay que decirlo, yo marché mucho para quitar a Graco Ramírez del gobierno, pero sabía yo, pero a pie juntilla estaba yo seguro, que tenía un pacto con Enrique Peña Nieto. Graco no tiene un pacto con Andrés Manuel López Obrador, señores. Oye, eso que les quede muy claro. Oye, Gerardo, no quiero ser insidioso, como diría el Grillo Dolos, pero hablas de que ahorita la pelota ya está en el tema del Poder Judicial, obviamente en las fiscalías. Cuando se designa a Uriel Carmona y después por ende a Juan Salazar, se habla de un pacto implícito y de eran los fiscales carnales. Mucha gente y algunos actores políticos han señalado directamente que todo este asunto y que no ha transitado por el tema de los fiscales. Entonces, ¿es tu percepción el tema de que todo está detenido en el tema de la fiscalía pues, por algún implícito acuerdo? Mira, yo lo que te puedo decir es que las carpetas que nosotros hemos denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción, insisto, ante Guadalupe Flores Servín, han caminado. Y muchas de ellas, ya muchos de las gentes que están ahí, que fueron imputados, ahora ya están sometidos a proceso. Y que de las que tenemos en el corto plazo, te puedo anunciar que próximamente otras 3 carpetas van a ser judicializadas.
no puedo hablar por los demás, o sea, no puedo hablar por las carpetas que el anterior secretario de Obras Públicas, Fidel Jiménez, presentó, o las que presentó Constantino Maldonado, que tengo entendido que ya muchas de ellas fueron judicializadas, o aquellas que estén pendientes, como decía en su momento el maestro Samuel Sotelo, y que por alguna razón jurídica no ha podido ir avanzando, ¿no? O sea, cada quien habla en la feria como le va en ella, ¿no? Yo te puedo decir que en mi caso, yo no sé si yo he tenido el talento o la habilidad, bueno, pues yo he venido de alguna manera transitando con ellos desde una relación netamente oficial como tal. Y profesional, ¿no? Absoluta, o sea, ¿no? en el caso jurídico no puedes llevarte por sentimientos, chacho, porque finalmente esto se cae. Te promueven un amparo o te promueven una revisión y finalmente te quedas como el perro de las tres tortas, ¿no? Y a final de cuentas, perdón Gerardo, el tiempo tú no lo decides, es la acción de la justicia, se verá en qué determinado tiempo pues, se dan. La verdad jurídica va a tener que amparar. A ver, hoy en un periódico de muy buena circulación en la ciudad, que voy a omitir el nombre, hablan en una declaración mía sobre el asunto del estadio Agustín Coluco Díaz, que también lo tocó el gobernador Cuauhtémoc Blanco hace relativamente poco. ¿Qué estamos esperando? Bueno, pues estamos esperando también los peritajes por parte de las gentes avesadas en este sentido para decirle a la fiscalía, oye, si hay posibles actos de corrupción en esto, tienes que actuar. Ahora, por otro lado, y lo quiero dejar muy claro, hay situaciones económicas que le han impedido a la oficina en la que yo estoy, que es análisis estratégico, ir caminando, porque hacer un peritaje de esta cuantía, estamos hablando de un peritaje que puede costar 1,5 millones, 2 millones de pesos. Entonces, también tenemos que ir de alguna manera transitando con la posibilidad que tiene económica el Estado de Morelos para poder hacer esto, ¿no? O sea, venimos de una pandemia, más bien estamos en una pandemia, tenemos un decreto que nos está diciendo que no podemos gastar lo que gastábamos antes, un asunto de austeridad. Entonces, bueno, tenemos que ser muy talentosos en cómo presentamos también nosotros las propias carpetas, ¿no? E incidir de alguna suerte con los fiscales para que nos entiendan cuál es la verdad que tú decías, jurídica, histórica, y finalmente convencerlos para que se pueda judicializar. Pero la última palabra la tienen los jueces de control, ¿no? Gerardo, el tiempo es corto, tenemos por ahí 2 minutitos. Antes de que te vayas, digo, al final de cuentas esta conversación queda pendiente y te vamos a volver a invitar a que vengas. Hay mucha tela de donde con cortar. muchísimo gusto. Sí, Claro es que un sí. tema tremendo. Me acuerdo que en un momento me platicaste que habían más de 12,000 millones de pesos designados en obra, sin licitación. Así es. Muchos temas que hay que hablar, pero a final de cuentas, para tratar de redondear un poquito este tema y que nuestro auditorio entienda y a final de cuentas puntualizar, tú vislumbras que un tiempo próximo, medianamente adecuado, se estarán fincando responsabilidades sobre estos temas. Sin duda alguna, yo lo reitero, estoy cierto y seguro que el exgobernador del estado va a ser procesado judicialmente, no lo dudo. De eso, fíjense bien y que no se malinterpreten mis palabras. A que vaya a acabar en la cárcel es otra cosa distinta, porque ahora los delitos graves, de acuerdo al catálogo de la nueva justicia adversarial, son distintas. Entonces, Sí, claro. Lo que yo quisiera es ver a Graco Ramírez procesado y finalmente que se defienda, como nos hemos tenido que defender algunos de nosotros en algunos asuntos penales. Algunos de ellos, como en mi caso, que fueron producto más de la hazaña y de la persecución de este individuo, perdóname que te lo diga, hasta medio trastornado, y no con lo que nosotros estamos haciendo, que creemos que tenemos la verdad jurídica, histórica, y porque tenemos un compromiso de justicia, el gobernador Cuauhtémoc Blanco y tu servidor en la mesa de la catedral con el obispo Ramón Castro y con la gente. Gerardo Becerra, asesor anticorrupción del gobierno, te agradezco muchísimo que hayas venido. Este tema ahora sí quedará mucho que hablar, pero nos das un poquito de luz, nos vislumbras cómo está el asunto, porque al final de cuentas mucha gente lo sigue diciendo, ¿no? Mucho ruido y pocas nueces, y lo que piden los morelenses y exigimos los morelenses es esclarecer el asunto, y aunque sea por lo menos en escrutinio público, para poder fincar las responsabilidades requeridas. Te agradezco mucho que hayas venido. Estoy a sus órdenes y muchas gracias por ser el primero. Es tu Muchas casa. gracias, Gerardo. Muchas Buenas gracias tardes a todos. por esta Es tu visita. casa, te Gracias. agradezco. Vamos a corte, en un momento regresamos.